Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, vamos allá con nuestro espacio de herencias y con Itziar Pernia, socia directora de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, antes de ir con los oyentes, que ya tenemos unos cuantos ahí deseando preguntar y plantear dudas, un poquito de educación financiera y educación sobre testamentos, herencias. ¿Qué es un testamento exactamente? Vamos a empezar aquí contando las cosas de forma clara. ¿Qué es? Bueno, pues un testamento es un acto jurídico personalísimo. ¿Y qué hacemos con ese acto jurídico? Bueno, pues plasmar, recoger nuestras últimas voluntades. Y podemos recoger pues muchos detalles sobre esa voluntad y sobre nuestra vida. Pero fundamentalmente se trata de ser un acto personalísimo, indelegable, intransferible, en el que recoger nuestras últimas voluntades. Vale, ¿y qué puedo regular en un testamento? Bueno, pues te diría que casi de todo, desde el reparto de bienes, quién heredará, bienes concretos o genéricos, ya sea inmuebles, joyas, cuentas bancarias. Puedo dejar recogidos legados, legado, aunque en otras ocasiones hemos hablado de ellos. El legado no es lo mismo que la herencia. Aunque se recoge todo en el mismo documento, y consiste en dejar bienes específicos a personas concretas. Se puede designar herederos, tanto forzosos como no forzosos, sustituciones de herederos, reconocer deudas, reconocer hijos, designar administradores de bienes para herederos que sean menores, deseos para nuestro funeral. Bueno, pues incluso establecer condiciones suspensivas para que puedas heredar algún bien, muchísimas cosas. Vale, tengo entendido que hay varios tipos de testamento, ¿no? ¿Perdona? Que hay varios tipos de testamento, que no es... Sí, hay varios tipos. Sí, los testamentos comunes y los testamentos especiales. Los comunes, pues los que normalmente conocemos, el testamento abierto o cerrado, que solemos hacerlo en notaría. Y ahí sí que yo recomiendo, como siempre, asesoramiento previo, que hagamos un ejercicio de qué quiero dejar, cómo lo quiero hacer un borrador asesorado por un profesional y luego llevarlo a la notaría. Un testamento hológrafo, el que hacemos manuscrito, que tiene que cumplir una serie de requisitos para luego poder validarlo ante notario. Y luego están los testamentos especiales para situaciones concretas, pues un testamento militar, un testamento marítimo, un testamento que hagamos en país extranjero. Pues todos estos tipos de testamentos tenemos. Vale. ¿El más habitual cuál es de todos ellos, Itziar? Pues el testamento abierto, o que es el que hacemos en notaría, genérico, ¿no? De todo el uno para el otro, nuestros hijos herederos a partes iguales, suele ser el más habitual. Y el testamento hológrafo también es bastante común, ¿no? El que hacemos manuscrito en nuestra casa, con nuestra tranquilidad, y lo metemos en un sobre ahí en un cajón, y cuando ocurra, pues ya que nuestros familiares lo puedan validar. Parece que no, pero también está bastante extendido. ¿Y puedo trasladar la condonación de deudas o de préstamos a un testamento? ¿Esto se puede hacer? Sí, lo puedo hacer. Puedo perdonar total o parcialmente una deuda a alguien con el que tengo un préstamo y lo tengo que hacer. Lo ideal es anexar al testamento una copia de ese documento, y solamente esa condonación tiene efecto si la parte, o sea, si por ejemplo mi padre en el testamento me condona esta deuda, yo tengo que aceptar la herencia. Si renuncio a ella, no me pueden condonar esa deuda. Ese es un detalle importante. Vale, eso está claro, pero imagínate que hay dos testamentos distintos en dos países diferentes. Ahí, no sé, ¿es el último por fecha? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el que realmente tiene validez? Bueno, ambos testamentos, hay una figura que se llama testamentos espejo, y en la que ambos pueden ser válidos si no se contradicen. Por ejemplo, si solamente he hecho un testamento en España y otro en Italia,
y solamente hablo en el testamento de Italia de los bienes de Italia y en los de España de los de España. Pues mientras que no se contradigan, pueden ser perfectamente válidos. Eso sería un testamento espejo. Pero si hay contradicción entre ellos, el último es el válido. Y luego hay que tener en cuenta el Reglamento de Sucesiones Europeo del año 2012, en el que dice que si eres residente en un país, tu sucesión se regirá por la ley de ese país, a no ser que en el testamento hayamos dicho que, volviendo al ejemplo de Italia y España, yo estoy viviendo en Italia, he hecho mi testamento y no digo nada específico en ese testamento, se regirá por la legislación sucesoria italiana si fallezco en Italia. Pero si en el testamento, aunque haya fallecido en Italia, yo indico que quiero que se rija por la ley sucesoria española, será así. Vale. Entonces, bueno, sí, pueden ser válidos los dos testamentos, pero tiene sus matices. Claro, ¿y mis herederos pueden tramitar la herencia en cada país donde he dejado testamento los bienes que allí haya dejado? Sí, igualmente hablaríamos aquí de un fragmento, ¿no? Fragmentar el proceso sucesorio. Yo en este sentido siempre recomiendo, porque yo puedo ir con mi testamento a hacer los bienes de España, mi tramitación sucesoria, y me voy a Italia y hacer mi tramitación sucesoria con los bienes que tengo allí. Pero yo siempre recomiendo economizar en procesos, en documentos y claro que sí, en gastos, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer una escritura de aceptación y adjudicación de herencia donde se incluye todo el inventario de bienes, de los bienes que tengo en España, en Italia, en Suiza, donde corresponda, y después tramitaremos tantos procedimientos sucesorios como bienes que hayamos dejado en los distintos países. Y también, porque ahí debemos tener en cuenta el convenio para evitar la doble imposición internacional, ¿no? Pagar 2 veces por lo mismo que estoy recibiendo. Ahora que hablas de pagar, la tributación de los beneficiarios a la herencia, ¿cómo es si se renuncia, si uno de ellos, por ejemplo, renuncia? Bueno, pues es un dato importante, una pregunta interesante, porque ha habido una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo ahora mismo, en octubre, en el que nos habla de la sustitución. Entonces, si en el testamento hemos nombrado, por ejemplo, de un padre a un hijo y nombramos también al nieto como posible sustituto, si el padre ha renunciado a la herencia y el nieto es el que la acepta, podrá beneficiarse de las reducciones y bonificaciones que se determinan en el impuesto de sucesiones, porque eso nos va a colocar en un grupo distinto de tributación. Con lo cual, si no estuviera nombrado este nieto en el testamento y el hijo hubiera renunciado a la herencia, no podría beneficiarse de esas reducciones. Entonces, pues es otro detalle más que tiene que pensar el testador de a qué le voy a dejar mis bienes, y en caso que esta persona renuncie, no esté por el motivo que sea, pues que el siguiente de la línea sucesoria pueda estar, ¿no? Para que también se beneficie de esa fiscalidad. Claro. Oye, y duda que me surge ahora, ¿un discapacitado, por ejemplo, puede otorgar testamento? Bueno, pues muy buena pregunta, porque como decíamos al principio, se trata de un acto personalísimo y que no se puede delegar. Entonces, en este caso, incluso los discapacitados que están representados por un curador, en principio tienen que hacer el testamento solos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues el notario, por los medios que tiene a su alcance, va a intentar que esta persona entienda qué es lo que va a hacer, pueda expresar de alguna manera cuál es su última voluntad y llevarla a cabo, ¿no? Y formalizarla. Si esto no fuera posible, no podría hacer testamento. Vale. Ahora imagínate que hablamos, ya sabes que ahora las familias han cambiado, ¿no? Pues un matrimonio casado en segundas nupcias. ¿Puede dejar el usufructo de sus bienes sobre el total de su herencia a su esposo o a su esposa? Pues si uno de los cónyuges tiene hijos de su primer matrimonio, en el que además ha dejado la legítima a sus hijos, el otro cónyuge no podrá dejarle el usufructo del tercio de legítima, porque ese ya está asignado a los hijos del primer matrimonio, y porque el usufructo se entendería como un gravamen. Entonces, en este caso, solamente le podría dejar el usufructo sobre el tercio de mejora y de libre disposición. Tiene ahí, pues ese límite. Vale. ¿Y puedo recoger en un testamento, por ejemplo, que los nietos puedan heredar la legítima de un hijo si éste muere?
No. Ah, no. Y te digo ese no así tan rotundo porque la legítima no se puede heredar. Así lo establece el Código Civil. Es decir, si yo le he dejado a un hijo la legítima y éste renuncia a ella, no van a poder heredarla los nietos. Vale. O si el hijo fallece, no lo van a poder heredar los nietos. Vale. Y un heredero sí que puede impugnar testamento. Esto yo lo he visto en las películas, ¿no? Sí. Pero hay que estar muy seguro de por qué se impugna. Por ejemplo, pues un hijo fuera del matrimonio no ha sido nombrado en el testamento. No se ha respetado las legítimas. Se han hecho donaciones inoficiosas o donaciones colacionables que no se traen al testamento y no se respetan a la hora de hacer las adjudicaciones. Bueno, pues son motivos tasados y muy concretos por los que sí se puede impugnar un testamento. Más que nada porque hay que tener en cuenta pues las consecuencias que tiene, ¿no? Que se va a paralizar todo el procedimiento sucesorio y en el juzgado es donde se va a delimitar por parte del juez cómo hay que repartir al final esas últimas voluntades, ¿no? del testador. Bueno, o sea, aquí hay tantas aristas, tantas carambolas como uno puede imaginar y más, ¿no? Sí, porque parece que un testamento es algo muy, muy común, ¿no? Y bueno, pues que digo, todo para mis hijos, o a uno le dejo la casa y al otro le dejo las joyas, ¿no? Y va mucho más allá, o sea, sí que es un ejercicio importante que tenemos que hacer, ¿no? De tranquilamente pensar qué quiero dejar, cómo lo quiero dejar y luego irnos a la ley y hacerlo conforme a lo que dice el Código Civil, ¿no? que en este caso es el que rige la legislación sucesoria, para que en el momento de la verdad, ¿no? pues ya que ese testador ha intentado dejarlo todo bien atado, pues que no lo impugnen o, bueno, pues no haya las trifulcas, ¿no? que al final hay entre las familias, sino que ese documento nos ayude. Llegamos a este punto, vamos a dar paso a los oyentes, que tenemos ya algunas consultas. 609 22 47 16 y empiezo por una nota de audio. Hola, buenos días. Yo tengo una duda para el consultorio de herencias. Me gustaría saber cuáles son las ventajas fiscales de la donación en vida de un piso en comparación con dejarlo en herencia, concretamente un piso que está en la Comunidad Autónoma de Aragón, que me imagino que nada tendrá que ver con el impuesto de sucesiones que pueda haber en Madrid. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué dices, Iciar? Claro, a ver, en este caso yo sé que las donaciones están hoy en día muy, muy de moda, ¿no? Y estas famosas herencias en vida, pero efectivamente, pues el primer detalle que hay que tener en cuenta va más allá del impuesto de donaciones, sino sobre la plusvalía municipal en el caso de los inmuebles. ¿Por qué? Porque no está bonificada. Sin embargo, cuando estamos heredando una vivienda que es la vivienda habitual del causante, está bonificada al 65%, con lo cual yo diría que más es un tema de hacer los números, ¿no? Efectivamente, Aragón tampoco no es una comunidad que esté bonificada como lo pueda estar Madrid o lo pueda estar Andalucía. Yo le sugeriría que hicieran los números en el caso de la donación y en el caso de la sucesión. Vale, y luego, voy a ir con otro oyente que me dicen que tiene muchos. Otra consulta, vamos, adelante. ¿La tenemos? Hola, buenos días. Tengo una duda, una pregunta para el consultorio de herencias. Voy a heredar una herencia y tengo dudas acerca de las deudas del familiar y me gustaría saber si hay algún modo de conocer o averiguar si la herencia tiene pasivos antes de aceptarla. ¿Cómo se puede conocer, Iciar? Bueno, pues yo pediría la última declaración de renta que hiciera el causante, si así tenía. Pedir información si ha dejado inmuebles, de cómo están estos inmuebles. Esto lo podemos averiguar en el registro de la propiedad, si tiene gravámenes. Igualmente, posiciones bancarias para saber si había créditos, por ejemplo, un crédito personal. O las tarjetas, también si había tarjetas y si podía haber deudas sobre las tarjetas. Y con las administraciones, deudas con Hacienda o con la Seguridad Social.
primero tiene que hacer una labor de investigación interesante antes de decidir si acepta o no la herencia. Vale, estamos ya a punto de terminar. No sé si tenemos alguna otra consulta, alguna otra llamada. ¿Tenemos? No. Dame 2, 3 titulares sobre todo lo comentado, Iciar, para que los oyentes que nos han seguido, las 2 ideas claves cuando nos enfrentamos a un testamento, ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? Bueno, pues primero, si voy a hacer un testamento hológrafo que cumpla los requisitos de validez para que al final pues mis herederos el día que ocurra el hecho lo puedan validar y efectivamente se cumpla mi última voluntad. Si hacemos un testamento notarial, que hayamos hecho ese borrador donde expresamente qué bienes voy a dejar, a quién se los voy a dejar, a qué sustitutos voy a nombrar para que al final esos bienes tengan el destino que yo quiero. Para mí sería lo fundamental. Y bueno, si ya tenemos segundos matrimonios, herederos discapacitados, bueno, pues contar con qué les voy a dejar o qué les puedo dejar para que se cumpla mi última voluntad, ¿no? Que al final el testamento es de lo que se trata, que se pueda cumplir la última voluntad conforme al testador le satisfaga. Muy bien, pues Iciar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Gracias por estas claves, gracias por estos consejos y por estas pildoritas de educación financiera. Cuídate mucho y que tengas buen lunes. Feliz semana. A ver si te veo la semana que viene. Cuídate. Igualmente, nos vemos el lunes. Adiós, chao, chao. Igualmente. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.